El temor es universal. Lo sentimos al enfrentar una factura impagable, al sonar el teléfono a medianoche o cuando algo cambia y no sabemos qué hacer. El miedo susurra en cada decisión, limita nuestros sueños y gobierna nuestras reacciones. A menudo lo disfrazamos de prudencia, realismo o madurez, pero en el fondo sabemos que es miedo. La Biblia reconoce el temor, lo explica y lo redime. La palabra temor aparece más de 350 veces en las Escrituras. No temas se repite al menos 175 veces y temer a Dios como reverencia transformadora más de 130 veces. No es casualidad. Dios sabía cuánto miedo tendríamos y aún así nos pide que no temamos. El temor en la Biblia no es un concepto plano. Aparece en distintos contextos, con diversos significados. Comprender sus matices nos ayuda a identificarlo y enfrentarlo con la verdad. El temor humano. Este es el miedo natural que paraliza, el que surge ante lo desconocido, el peligro, la pérdida, la enfermedad, la muerte o el rechazo. Aunque es real y válido, no está diseñado para gobernar nuestra vida. Ejemplos bíblicos incluyen a Adán y Eva, Elías huyendo de Jezabel o Pedro negando a Jesús. Este temor te aísla y te hace retroceder y te convence de que estás solo. Imaginemos a una mujer llamada Mariana. Cuando Mariana tenía 8 años, su padre abandonó a la familia. Nunca más supo de él. Fue una etapa muy difícil de confusión, dolor, tristeza. Desde entonces vivió con un miedo profundo al abandono. Cada relación que tuvo en su vida adulta estuvo marcada por esa herida. Tenía miedo de que todos se fueran, de que todos la traicionaran. Así que se volvió hipercontroladora, dependiente emocional y en algunos casos incluso autosaboteaba lo que podía ser una relación sana. Mariana vivía con una constante ansiedad de ser dejada, porque el miedo de su infancia seguía dirigiendo su presente. Esa es la trampa del temor humano. Puede ser real, pero no tiene por qué tener la última palabra. El temor de Dios. A diferencia del miedo que paraliza, el temor de Dios no te hace huir, te hace inclinarte. No nace del terror, sino del reconocimiento de su grandeza, su justicia, su santidad y sobre todo su amor. Es una mezcla de asombro, respeto y obediencia, que no solo se queda en lo interno, sino que se refleja en nuestras decisiones diarias. El temor de Dios no encadena, sino que guía, no castiga, sino que protege. Imaginemos un ejemplo. Es Daniel, un joven profesionista que trabaja en una empresa donde es común alterar reportes o maquilar cifras para cerrar negocios. Un día, su jefe le pide que haga justo eso, modificar un informe para que todo parezca en orden. Nadie lo sabrá, todos lo hacen, y si se niega, probablemente no lo asciendan. Daniel se queda en silencio, pero dentro de él una voz lo confronta. Haz lo correcto, aunque te cueste. No estás solo, honra a Dios. No actúa por miedo a que Dios lo castigue, sino por temor reverente a deshonrar al Dios que lo ama y lo ha sostenido hasta ahora. Decide decir que no, con respeto, pero con firmeza. Esa es la esencia del temor de Dios en la vida real. Hacer lo correcto cuando nadie te ve, guardar tu integridad cuando es más fácil ceder, caminar con humildad aun cuando tengas poder. Es el tipo de temor que no produce esclavitud sino libertad, porque cuando temes a Dios, no necesitas temer a los hombres. El miedo como parte del proceso humano. El miedo, aunque incómodo y a veces debilitante, puede ser también una invitación divina. En la Biblia, muchos de los hombres y mujeres que luego se convirtieron en instrumentos poderosos comenzaron su camino temblando. Moisés temía no ser escuchado por el pueblo ni por el faraón.
Jeremías se sentía demasiado joven e incapaz. Gedeón se escondía considerándose el menor de su casa. Y Jesús mismo, en Getsemaní, sudó sangre ante la angustia que sentía por el dolor que venía. Estos miedos no fueron ignorados por Dios, fueron el terreno donde la fe echó raíces. Pensemos en Andrea, una madre soltera que después de años trabajando en empleos mal pagados, sintió que debía emprender un negocio propio para poder sostener a su hijo. Tenía miedo a fracasar, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a no ser suficiente para el negocio. Muchas noches lloró, paralizada, dudando si lo que sentía era una locura o un llamado. Pero en medio de su temor comenzó a orar, a buscar dirección, a formarse, a intentarlo paso a paso. Y cada pequeño acto de fe, aunque tembloroso, fue guiado por la mano de Dios. Hoy su pequeño emprendimiento no solo sostiene a su familia, sino que da empleo a otras mujeres. Dios no necesitó que Andrea estuviera libre de miedo, solo necesitaba que no dejara que el miedo tuviera la última palabra. ¿Cómo se supera el miedo según la Biblia? Dios no solo dice no temas, también nos muestra cómo enfrentarlo. La fe no se construye en el vacío, requiere herramientas espirituales, mentales y prácticas. Aquí algunas claves fundamentales que se encuentran en la palabra. 1. Conocer la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando no sabes qué dice Dios, cualquier voz parece verdadera, pero la palabra de Dios es la verdad que rompe el ciclo del temor. Llénate de promesas, de relatos de fidelidad, de ejemplos reales de hombres y mujeres que vencieron el miedo caminando con Dios. La oración honesta. Dios no necesita oraciones perfectas, necesita corazones sinceros. Jesús, en Getsemaní, no escondió su angustia. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Orar es exponerte, pero también es sanar. Dios no te rechaza por tener miedo, te abraza en medio de él. Reentrenar tu mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El miedo muchas veces es una construcción mental, una idea repetida 1000 veces que se volvió una prisión. Renovar tu mente con la verdad de Dios es como abrir una ventana en un cuarto oscuro. Todo comienza a cobrar sentido. Cambia tu diálogo interno de no puedo a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acción con fe. La fe verdadera se mueve, no niega el miedo, pero no se queda sentada con él. Como Pedro saliendo del bote, como David enfrentando al gigante, como tú o yo dando ese paso que nadie más ve. Aunque tiembles, camina, aunque dudes, avanza. A veces la fe se ve como obediencia temblorosa. Comunidad, ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. El miedo se alimenta en el aislamiento. La fe se fortalece en comunidad. Rodearte de personas que te recuerden quién eres y quién es Dios y por qué no estás solo puede marcar la diferencia entre retroceder o avanzar. Quiero leerte y orar por ti. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Tal vez alguien esté viviendo una situación de temor. Da like y comparte este video en tus redes sociales. Eso ayudará a que este mensaje llegue a más personas.